Vamos entonces a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de Santiago, en el capítulo 5. El día de hoy vamos a estar terminando nuestra serie en el libro de Santiago. Así que si usted está conmigo, yo le voy a invitar que se ponga en pie y vamos a estar leyendo Santiago capítulo 5, versos 13 al 20. Si usted no ha traído Biblia, no hay problema, vamos a estar proyectando la letra en las pantallas. Así que vamos a ponernos en pie en reverencia a la palabra del Señor y vamos a leerla. Amén. Dice, ¿está alguno de ustedes afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confiésense sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra ha sido leída y le corresponde a tu Espíritu Santo, Señor, darnos la exhortación de ella. Te pedimos en esta mañana, en esta tarde, que nos bendigas, Señor, y puedas abrir nuestros corazones, Señor, para que podamos recibir lo que tú tienes en esta tarde para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, por favor. Bueno, como ya hemos nosotros mencionado antes, el libro de Santiago es un libro bien práctico y su énfasis está en cómo la fe genuina, la fe verdadera, se traduce en obras y en una fe transformadora. Así que el libro de Santiago no es un libro teórico, sino que es un libro práctico. Así que acá mismo el autor, recuerde que les está escribiendo a los hermanos que se encuentran en la diáspora. Acuérdese que después de la persecución, algunos habían salido de Jerusalén y se encontraban en la diáspora. Eso significa estaban lejos de su tierra natal. Así que les está escribiendo porque ellos están pasando pruebas, están afligidos y él les escribe para animarlos. Así que Santiago, en esta porción del libro, lo que está haciendo, está concluyendo, mostrando el poder de la oración y la importancia de la vida comunitaria, teniendo cuidado los unos de los otros. La iglesia del Señor es una familia. Somos una familia espiritual que tenemos el mismo Padre Celestial. Así que no es posible vivir una fe de manera aislada. Usted ha escuchado probablemente muchas personas, y yo le he escuchado muchas veces también, personas que dicen, yo no necesito ir a la iglesia, yo puedo orar en mi casa. Yo en mi casa escucho predicaciones, escucho alabanza, no necesito ir a la iglesia. ¿Ha escuchado eso, no? Esa es una mentira del diablo. ¿Sabe por qué? Porque la palabra del Señor en Hebreos capítulo 10, verso 25 dice, no hagan como algunos tienen por costumbre de no congregarse. Más bien, dice, exhórtense y anímense unos a otros en la fe. Así que la congregación es importante porque es donde nosotros, como hijos de Dios, tenemos la oportunidad de animarnos unos a otros. Esto déjeme darle un ejemplo para que usted me entienda. Es como si un jugador de fútbol fuera parte de un equipo y él se quedara en casa esperando que el equipo gane. No tiene ningún sentido. Un jugador de fútbol tiene que ir a la cancha, jugar con el equipo. De lo contrario, no sería parte del equipo. Así mismo es para nosotros la vida en comunidad. Así que aquí Santiago les está exhortando a la oración, y la oración abarca toda la vida de la iglesia en diferentes áreas de relación.
Mire, en el versículo 13 les está llamando a orar a los creyentes. Eso quiere decir a cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Dice que nosotros tenemos que estar orando. También en el versículo 14 y 15 les está hablando a los ancianos de las iglesias, a los líderes de las iglesias, que tienen que estar devotos a la oración. Y en el versículo 16 está hablando de la oración congregacional. Así que nosotros vemos tres diferentes espacios para la oración. Si me puede ayudar ahí en la pantalla, tenemos tres espacios para la oración. El primero es la oración personal. Se espera que cada creyente pueda tener un tiempo de oración personal. Usted tiene que establecer el tiempo que sea más adecuado para usted. Hay personas que a veces no son de levantarse muy temprano. Puedo entender eso. A veces hay personas que funcionan más de noche. No lo sé. A veces vamos cambiando también a medida que vamos creciendo. A veces yo funcionaba más en la noche cuando era más joven. Ahora me doy cuenta que funciono al revés. Ahora que tengo más años, ahora me despierto más temprano y me doy cuenta que más temprano soy mucho más productivo que en la noche. Así que podemos ir cambiando y podemos ir viendo cuál es el mejor tiempo para tener esa oración personal. Ahora, el otro nivel de la oración es la oración congregacional, que es donde la iglesia se junta para orar e interceder los unos por los otros. Santiago lo está diciendo acá. Hay una oración congregacional donde usted se preocupa del cuerpo, donde se anima unos a otros, donde se juntan de manera intencional para poder pasar un tiempo de oración como cuerpo de Cristo. Y por último, el otro espacio donde debe existir la oración es la oración de los ancianos o los pastores de la iglesia. Así que la palabra oración en este pasaje, ¿se acuerda que yo le dije que cuando hay una palabra que se repite en el texto significa que es importante? Para que usted sepa, en estos versículos que nosotros hemos leído, la palabra oración aparece 7 veces. Así que me pregunta para usted, ¿de qué cree que vamos a hablar? ¿De la oración? Exacto. ¿Se da cuenta que es importante cuando nosotros le prestamos atención al texto? Hay una palabra que se repite, oración, oración, oración. Por lo tanto, este pasaje va a hablar de la oración. Mire, en la Reina Valera tenemos en el versículo 13, dice, ¿está alguno de vosotros afligido? Haga oración. Versículo 14, y oren por él. Versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo. Versículo 16, y orad unos por otros. Nuevamente, versículo 16 también dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Versículo 17, Elías era un hombre sujeto a las pasiones y oró fervientemente. En el versículo 18, y otra vez, ¿qué hizo? Oró Elías. Así que la oración en este pasaje es el tema clave. Vamos al pasaje. Vamos a ver la primera parte del mensaje que tiene por título la oración en todas circunstancias. Versículo 13 dice, ¿está alguno de ustedes afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Ahora Santiago está mencionando 2 situaciones que son bastante comunes en la vida. Primero, el sufrimiento. La aflicción. Yo creo que cada uno de nosotros ha tenido en algún momento tiempos de aflicción, tiempos donde estamos pasando pruebas, donde los problemas nos vienen a la vida y ¿qué hacemos nosotros? Nos desesperamos, no vemos salida, ¿qué hacemos? No hallamos qué hacer. Pero aquí dice, ¿está alguno de ustedes afligido? Haga oración. La oración es el recurso del creyente en medio del dolor. Algunas personas en medio de la aflicción del dolor se aíslan, se apartan
Y es entendible que pueda hacer eso, pero apártese para orar. No se aparte para estar quejándose. No se aparte para estar viendo soluciones humanas. Apártese para orar al Señor. Señor, estoy pasando esta situación. No la entiendo. No sé, Señor, cómo salir de esto, pero tú sabes. Tú, Señor, eres el que me puede sacar del hoyo cenagoso, de la cueva de Adulán. El Señor tiene el poder para sacarnos de cualquier situación. Así que la oración tiene que ser nuestro principal recurso ante Dios. Y no es solo pedir liberación, sino también confiar en Dios y hallar consuelo en Él, porque a través de la oración nosotros somos consolados por el poder de Dios que opera en nosotros. Cuando usted le entrega sus cargas al Señor, usted es liberado, es fortalecido. Dios le da esperanza. Dios le muestra su presencia en medio de usted. Lo segundo es, ¿está alguno alegre? Pues podemos estar afligidos, hagamos oración. Ahora dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Así que no solo buscamos nosotros al Señor en las circunstancias adversas, aunque lamentablemente muchas veces es así. El ser humano busca a Dios cuando ya no tiene salida, en vez de que Él sea nuestro principal recurso. A veces vamos a Dios como último recurso. Pero no tenemos que buscar al Señor solamente en las circunstancias adversas, sino también en lo bueno. Y la oración se convierte en alabanza. A usted le está yendo bien en su trabajo. Dios le ha abierto puertas de trabajo. Está bien, lo está bendiciendo, su familia está bien. El Señor lo ha bendecido con un matrimonio próspero, con sus hijos. Cante alabanzas al Señor. Pero a veces el ser humano, cuando le empieza a ir bien, a veces se aleja de Dios. Es que antes no podía hacer las cosas que ahora puedo hacer. Estoy ganando chavo, estoy ganando dinero. ¿Qué voy a ir a la iglesia? Mejor me voy a pasarla bien. Pero tanto en la aflicción como en la alegría, nuestro enfoque debe ser nuestro Señor Jesucristo. De igual manera, Pedro escribe en su primera carta, en el capítulo 5, verso 7, dice, echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Usted es un hijo y una hija de un Padre celestial, de un Dios todopoderoso, dueño del oro y la plata, creador de todas las cosas. Y a veces perdemos esa perspectiva y nos afligimos siendo que tenemos un Dios que es todopoderoso. ¿Acaso habrá algo imposible para Dios? Para Dios no hay nada imposible. Pero a veces Dios está esperando que nosotros doblemos rodillas y podamos clamarle en medio de nuestra necesidad y Él va a salir en respuesta de nosotros. No nos va a dejar solos. Desde el estómago de un gran pez, Jonás, el profeta desobediente, oró de la siguiente manera. Cuando mi alma desfallecía en mí, dice, me acordé de Jehová y mi oración llegó a ti en tu santo templo. Es impresionante como dice, me acordé de Jehová. Jonás está diciendo, me acordé en medio de la aflicción, pero si tú fuiste desobediente, Jonás, tú solito te metiste en el vientre del gran pez, porque Dios te estaba diciendo, vete a Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? Yo no quiero ir a Nínive, me voy para otro lado. ¿Y qué pasó con Jonás? El barco en que se estaba escapando por esas casualidades de la vida, vino el mar, naufragó y lo tiraron al mar porque él dijo, yo soy el culpable. Y ahí un pez viene y lo traga a Jonás. Y en el vientre del pez, dice la palabra, y me acordé de Jehová.
¿Por qué tenemos que acordarnos solamente en la aflicción? Cuando están las cosas bien, cántele alabanzas al Señor, dele gracias al Señor. Lo segundo es la dependencia de la comunidad cristiana, versículos 14 y 15. Dice, ¿está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, dice, le serán perdonados. Así que ahora Santiago está mencionando una tercera circunstancia en la vida, que es la enfermedad. ¿Quién quiere estar enfermo? ¿Usted se quiere enfermar? Yo creo que la mayoría de nosotros dice no. A veces yo me acuerdo que cuando éramos niños, yo me acuerdo que algunos de mis hermanos decían, oh, me quiero enfermar para perderme la escuela. Porque sabía que si se enfermaba, la mamá lo dejaba en la casa, le llevaba desayunito a la cama. Quizás como niños queríamos enfermarnos para perdernos la escuela. Pero ahora que estamos grandes, ¿usted se quiere enfermar? Nadie se quiere enfermar. Sería absurdo quererse enfermar. Pero la enfermedad en algunas ocasiones va a llegar a nuestra vida. No porque Dios no nos ame, sino porque nosotros estamos en un mundo caído. El pecado todavía tiene consecuencias sobre nosotros. Porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Así que como por un hombre entró la muerte, por el primer Adán, por él entró la muerte y eso fue heredado a toda la humanidad. Así que ahora nosotros vamos a morir. Todos vamos a morir. No sabemos cuándo, pero lo seguro es que vamos a morir. Le aseguro que todos los que estamos aquí, en 100 años más no vamos a estar aquí. Se lo doy firmado. Lo escribo y lo firmo ante notario si usted quiere. En 100 años más, ninguno de nosotros va a estar acá. Ahora, aún en medio de la enfermedad, Dios puede glorificarse en nosotros. Pablo, el gran apóstol Pablo, el que escribió más del 50%, casi el 60% del Nuevo Testamento, dice que él tenía un aguijón de la carne. Algunos dicen, podría haber sido la esposa. No, pero esa interpretación es incorrecta porque Pablo no tenía esposa. Algunos se ríen. Pero Pablo dice que tenía un aguijón de la carne, algo que le picoteaba, que le molestaba. Entonces Pablo dice que rogué al Señor 3 veces para que me quitara este aguijón. ¿Y qué le contestó el Señor? Pablo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo no fue sanado. Así que nosotros como cristianos, el Señor no nos garantiza la sanidad. A veces vamos a vivir con enfermedades y vamos a tener que ir al médico. El médico nos va a tener que recetar medicamentos y algunos viven con medicamentos de por vida. ¿Quiere decir eso que el Señor no nos ame? Por supuesto que no. Yo creo que por el contrario, el amor de Dios ha hecho que el hombre tenga conocimiento, tenga ciencia y ahora nosotros podemos acceder a la medicina como algo positivo para nosotros. Así que nosotros vemos aquí el cuidado pastoral y la comunión de la iglesia recordándonos que Dios es el sanador soberano. Dios hoy en día tiene poder para sanar. La respuesta es sí, Dios puede sanar, todavía hace milagros. Dios es el mismo, el de ayer, hoy y lo será por los siglos de los siglos. Ahora, esta práctica de ungir con aceite se conecta directamente con una tradición judía. Mire lo que dice William Barclay en su comentario al Nuevo Testamento. En eso heredó la tradición del judaísmo. Cuando un judío estaba enfermo, iba al rabino antes que al médico y el rabino le ungía con aceite
que el médico griego Galeno llamaba la mejor de todas las medicinas y oraba por él. Así que tenemos que dejar claro que no es que haya algo mágico en el aceite cuando nosotros oramos con aceite sobre los enfermos. No es que el aceite tenga poder. No hay nada mágico en el aceite, pero es algo simbólico. Porque el aceite representa el Espíritu Santo. Así que simbólicamente nosotros oramos por los enfermos con aceite, pero es algo simbólico. En la antigüedad se usaba el aceite para apartar, para ungir a reyes. Por ejemplo, cuando se ungió al rey David, se le derramaba un frasco de aceite y ese aceite simbolizaba la presencia de Dios en la persona. Se ungía a los sacerdotes, a los reyes y a los profetas con aceite. Cristo, Él tiene estos tres oficios. Él es el sumo sacerdote, Él es el profeta mayor. Y también Él es el Rey de Reyes. Así que hoy en día el tema de la sanidad ha sido abusado por los falsos sanadores. Falsos sanadores. Andan por ahí gente ofreciendo, vengan una campaña de sanidad. Y a veces va gente enferma y se van desilusionados porque no fueron sanados. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros somos instrumentos en la mano de Dios. Podemos orar y pedirle al Señor por sanidad por un enfermo, pero nosotros no podemos garantizar la enfermedad, porque el poder no reside en nosotros, porque el poder viene de lo alto. El poder es de Dios. Gloria a Dios. Así que no podemos nosotros garantizar que alguien va a sanar, pero sí somos llamados a orar por los enfermos. Y muchas veces Dios va a sanar. A veces va a sanar y a veces no. No lo sabemos porque Dios en su voluntad, Él decide a quién sanar. Yo he orado por personas y han sanado. Yo creo que he contado esta historia, pero quizá alguno de ustedes no la ha escuchado. Yo recuerdo hace muchos años atrás me encontraba en la ciudad de Rancagua y me habían invitado a una reunión a predicar. Era el predicador invitado. Así que luego prediqué y yo estoy sentado y el Señor después del servicio me hace sentir que vaya a orar por una pareja que está ahí. Y yo dije, no, esto tiene que ser algo mío. Me estoy pasando películas. Yo dije, me estoy pasando rollos. Pero no, era el Espíritu Santo que me estaba inquietando. Anda a orar por ese matrimonio. Cuando yo voy y me acerco a ese matrimonio, el Señor me motiva a orar por fertilidad por esa mujer, por esa hermana. Y yo le digo, mire, yo no sé por qué se me viene esto a mi corazón, pero si es del Señor, el Señor me dice que ore por usted por fertilidad. Y la hermana me dice, y se queda sorprendida, y mira al esposo y le dice, nosotros estamos tratando de tener hijos, pero yo no puedo quedar embarazada, hay un problema con mi salud. Entonces yo oré por la hermana y oré por fertilidad. Y después de que oré por esta hermana con su esposo, el Señor me pone un pensamiento en mi mente que yo le dijera. Así actúa el Señor a veces. Y yo dije, no, Señor, ¿cómo esto? ¿Eres tú o no? Y el Señor, dile esto. Entonces yo me acerqué, le dije, mire, el Señor me dice que yo le comparta algo. Usted de aquí a 3 meses va a quedar embarazada. Esa hermana se quedó así, sorprendida. Y yo también más sorprendido. Señor, si no eres tú, imagínate cómo voy a quedar. Bueno, long story short, como dicen los americanos. A los 3 meses, esa hermana quedó embarazada. Y ahora no solamente tiene un hijo, tienen 3. La gloria es del Señor.
Ahora, ¿usted cree que fui yo el que provocó esa sanidad? Por supuesto que no. Porque fue el Señor el que la sanó por la oración que yo hice, pero yo no me puedo atribuir esa sanidad. También he orado por muchas personas que están enfermas y sin embargo no sanan. He orado muchas veces por mi propia esposa que sufre de migraña y no sana. Así que nosotros tenemos que orar por los enfermos, pero el Señor en su voluntad decide a quién sanar. Así que siempre habrán extremos. Personas que creen que cada vez que oremos la gente va a sanar. Y a veces utilizan un vocabulario inadecuado. Y el otro extremo que niega absolutamente que Dios hace milagros en la actualidad. O sea, algunos que están en el extremo piensan que cada vez que oremos por los enfermos van a sanar, cuando no es así. Y los otros que están en el otro extremo, que dicen que Dios no hace milagros en la actualidad. Ambos extremos, los extremos siempre son malos. Así que nosotros tenemos que situarnos en un balance, donde creemos que Dios sigue obrando milagros, pero también que tenemos que confiar en su perfecta voluntad. Ahora, hay 3 maneras en que una persona puede ser sanada. Primero, puede ser sanada médicamente. Eso quiere decir que el Señor puede usar a los médicos para darle sanidad a alguien. La ciencia, el conocimiento, hoy en día permite sanar ciertas enfermedades. Así que Dios puede utilizar, ¿cierto?, la medicina para sanar. También Dios puede sanar milagrosamente. Esto es cuando oramos por alguien y esa persona sana por un milagro de Dios. Pero también hay una sanidad que se llama la sanidad eterna. Pero hay algunas personas que no les gusta esta última, ya que es cuando Dios se lleva a sus hijos a casa y son sanados completamente. ¿No entendemos? No entendemos por qué. ¿Por qué el Señor a veces se lleva a alguien de manera tan prematura y otros viven tantos años? No lo sabemos. Pero a veces alguien que ha estado enfermo, Dios le da la sanidad completa cuando ellos se van a la presencia de Dios. Es muy interesante un pasaje que hay en el Evangelio de Juan en el capítulo 5, donde vemos nosotros que hay una multitud que se reunía alrededor del estanque de Betesda. ¿Se acuerda? Usted ha leído esa parte donde había un estanque que se llamaba el estanque de Betesda, y según algunos eruditos dicen que si usted visita Jerusalén, el estanque de Betesda tiene el tamaño de una piscina olímpica. Así que probablemente nosotros podríamos encontrar alrededor de esa piscina cientos de personas. Y había una creencia en ese tiempo que cada vez que las aguas se movían, significaba que un ángel agitaba las aguas. Y en ese momento, el primero que descendía a la piscina era sanado. Eso es lo que nos dice Juan capítulo 5. Ahora, la verdad que era una creencia. Juan no nos dice si eso era algo cierto, que sucedía o no. Puede ser que Dios obraba de esa manera, no lo sabemos. Pero hay algo que me llama la atención de este pasaje. Que a pesar de que había muchas personas enfermas, Jesús fue al lugar y sanó a un solo hombre que había estado enfermo por 38 años. Eso nos está entregando un mensaje. ¿Por qué Jesús, si llega y Jesús ve que toda la multitud está enferma, Él podría haber dicho, ¿quiénes quieren ser sanados? Y todos se habrían levantado y se habría vaciado el estanque de Betesda, todos sanados para la casa. Pero no fue así. Jesús se fijó en un hombre que estaba enfermo por 38 años. Y Él le pregunta, ¿tú quieres ser sanado? ¿Y qué le responde el hombre? Señor,
Llevo aquí enfermo, postrado 38 años y tú me preguntas si quiero ser sanado. ¿Y qué le dice el Señor? Levántate, toma tu lecho y ándate de aquí. Y al instante dice que el hombre se levantó y fue sanado. Dios a veces en su soberanía elige a quién sanar y habemos muchos que quizás no somos sanados, pero eso no significa que Dios no nos ama. Tenemos que tener fe no en los resultados, sino en que Dios tiene todo el poder para sanar, pero también debemos aceptar su voluntad. Así que las ovejas cansadas, lastimadas y quebrantadas, dice aquí que deben ir a los pastores quienes interceden por ellas y pedirán a Dios nuevas fuerzas espirituales para ellas. Note algo importante en este pasaje. Santiago les exhorta a los creyentes y son ellos los que deben acercarse a los ancianos reconociendo su necesidad. Muchas veces nosotros esperamos que los pastores, que los ancianos sepan que usted está enfermo, que usted está pasando una necesidad. Nosotros los pastores no tenemos una bolita mágica que nos muestra la vida de cada persona. Solamente Dios conoce todo. Pero si usted está pasando una necesidad, usted acérquese a sus pastores, a sus líderes y pida oración. Ahora la pregunta que yo le quiero hacer es, ¿hace usted esto, acercarse a los ancianos cuando reconoce que necesita de Dios? La otra pregunta es, ¿pide por ayuda cuando usted la necesita? Lamentablemente, la mayoría de las personas piensan que pueden solucionar sus problemas por ellos mismos. Pero la realidad nos indica que lamentablemente no es así. Las parejas que están pasando por problemas, busquen ayuda, busquen apoyo, busquen consejo. Si usted está deprimido, busque ayuda, no crea que saldrá solo de todo. Si usted necesita oración, pídala. Tenemos nosotros a veces esa tendencia de pensar que saldremos de algunas situaciones por nosotros mismos, pero Dios nos ha puesto en una comunidad para que en ella encontremos apoyo y ayuda. A veces uno le pregunta en los matrimonios cómo están las cosas. No, está todo bien. Y a veces el esposo le está pegando a la esposa. No vayas a decir nada. O la esposa también le dice, tú quédate calladito nomás. Y queremos aparentar que en la casa es un cuento de hadas. El príncipe azul y la reina donde no hay problemas. La esposa se somete al esposo, como dice la palabra, en humildad. Se somete al liderazgo de su esposo sin feminismo, sin contestaciones. Y el esposo a su vez ama a su esposa y la trata como vaso frágil. A veces queremos, a veces queremos aparentar que todo está bien. Usted le pregunta cómo está, no, está todo bien. Y en la casa se están dando con el sartén. Pero usted le pregunta y está todo bien. No, estamos bien, estamos bien. Yo no le digo que usted le ande contando sus problemas a medio mundo. No, también hay que saber a quién recurrir. Pero por lo menos acérquese a los líderes para que usted pueda recibir ayuda. Lamentablemente en nuestra idiosincrasia, en nuestra cultura hispana, nos cuesta reconocer cuando estamos mal y pedir ayuda. Creo que he visto esto mucho más frecuente, en la cultura americana. Los americanos, yo los he visto, cuando tienen problemas, no tienen ningún problema para ir a acercarse a sus pastores, a sus líderes y darle consejería, o a veces los pueden referir a un consejero cristiano. No hay problema en eso. Entienden de que hay situaciones que no van a salir solos.
Así que dejemos esa mala práctica de nuestra idiosincrasia hispana y si usted tiene problemas, pida ayuda. A veces hay hermanos que se han acercado a mí y han abierto su corazón. ¿Y sabe qué es lo que hago yo? Me dan una oportunidad para poder ayudarles. Usted ni se imagina las cosas que los hermanos muchas veces me han confesado, pecados que ni siquiera se lo han confesado a sus esposas muchas veces. Y se acercan a mí, pastor, mira, estoy pasando esta situación. Y me dan la oportunidad de darle un consejo. Desde mi experiencia con la palabra de Dios, mira hermano, esto, otro. He ayudado a jóvenes. A veces hay jóvenes que me dicen, ¿sabe pastor? Mire, yo estoy luchando con la pornografía. Los jóvenes me han dicho eso. Hay jóvenes que me han dicho eso. Y me han dado la oportunidad de ayudarles. Ahora, lamentablemente, a veces muchos no quieren porque tienen el temor de ser apuntados. Por supuesto que nosotros los líderes tenemos que tener el profesionalismo de guardar el secreto pastoral. Y lo vamos a hacer. Los apóstoles reconocieron su prioridad cuando ellos dijeron, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ellos eran los líderes de la iglesia y eso eran las dos cosas que tenían que tener prioridad. Ahora nosotros como líderes de la iglesia, ellos sabían que tenían que estar devotos a la oración también nosotros. Los que han sufrido derrotas espirituales no necesitan escuchar palabras de sabiduría humana. Necesitan ser fortalecidos por el poder de Dios mediante las oraciones de sus líderes. Mire, esto está poderoso. La vida cristiana está marcada por la oración en todas circunstancias, en las situaciones buenas y en las malas. La tercera parte de este mensaje es la confesión y la restauración, versículo 16. Dice, confiésense vuestras ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, algunas versiones dicen, confiésense sus pecados unos a otros. Ahora no significa que usted va a andar confesando sus pecados a medio mundo, no significa eso. Algunos pueden ver que la exhortación de Santiago a confesarse sus pecados unos a otros puede ser contradictorio en el hecho que solamente a Dios le confesamos pecados. De hecho, la Iglesia Católica tiene una mala práctica que ellos piensan que las personas tienen que confesar a los sacerdotes y los sacerdotes entonces tienen el poder para perdonarles. Mira, ándate a la casa, ora 3 Ave María y tus pecados te están perdonados. Nosotros somos seres humanos. Los pastores, los sacerdotes, los rabinos somos seres humanos. Solamente Dios tiene el poder para perdonar pecados. Así que es una práctica no bíblica. Ahora, pero yo creo que en este pasaje lo que se nos está exhortando podría ser a que alguien de confianza, que sea una persona madura, podamos tener rendición de cuentas. Esto se ha perdido en las iglesias, pero la Biblia dice, las mayores aconsejen a las más jóvenes. Yo me pregunto si eso está pasando en la iglesia. ¿Usted se toma el tiempo para aconsejar a las más jóvenes? Les hablo a las mayores, a las mujeres mayores que están acá. Se están tomando el tiempo para aconsejar a las menores. Cuando usted ve que una señorita viene vestida de una manera inapropiada a la iglesia, bueno, será su problema, su mamá le tendrá que decir. Pero usted como una mujer de Dios va y se acerca, mira, ¿sabes qué? Te voy a dar un consejo en el amor de Cristo. Yo creo que este tipo de vestimenta no es adecuada. Te hace sobreexponer tu cuerpo y creo que no es algo sabio. Te aconsejo que puedas venir de una manera diferente. ¿Hacemos eso? No lo hacemos. ¿Por qué? Que yo no me meto. El individualismo que esta sociedad está implementando. También nosotros los varones aconsejemos a los jóvenes. Somos ya hombres de experiencia, los que ya tenemos un par de añitos, podemos aconsejar a los jóvenes. Aconsejémoslos acerca de cómo relacionarse con el sexo opuesto. Cuando comienzan de novios, tenemos que hablarle, que no se sobrepasen, que no se vayan a los lugares oscuros. Todas esas cosas tenemos que hablarles a los jóvenes para evitarles el sufrimiento.
evitarles que caigan en pecado. También creo que acá se está exhortando el hecho de que cuando nosotros necesitamos buscar la reconciliación, cuando una persona le hace daño a uno de sus hermanos, tiene que tener la humildad de reconocerlo y pedir perdón y pedir la restauración. Muchas personas no son capaces de pedir restauración. Muchas personas a veces le piden perdón a Dios, pero no restauran. Le hacen daño a su hermano. Mira, Señor, perdóname. Le hice daño a mi hermano, perdóname, Señor. Pero no van donde el hermano y le piden perdón. No hacen restauración. Tienen que restaurar. No hacen restauración. No quieren hacer restauración. Porque no es fácil hacer restauración. Debemos nosotros ser valientes para confesar y reconocer nuestro pecado, para restaurar y traer sanidad y unidad. Porque cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, eso trae sanidad. Y esto muestra que la oración no es solo individual, sino comunitaria. Y la iglesia del Señor debe tener espacios para orar como cuerpo. Y gracias a Dios que tenemos esos espacios aquí en la iglesia. Así que la pregunta que yo le quiero hacer a usted: ¿está usted conectado con la oración comunitaria? ¿Viene al servicio de oración los días jueves acá? Si es que usted puede hacerlo. Oramos 1 hora, de 7 a 8. ¿Está usted trabajando esa hora? ¿O está en la casa? ¿O está en la casa mirando televisión? Viendo La Rosa de Guadalupe. Porque seamos honestos, a nosotros, a lo que le ponemos realmente interés y consideramos importante, no hacemos el tiempo como sea. Cuando hay un partido de pelota, de béisbol, el Super Bowl, o está jugando el equipo que a usted le gusta, usted se hace el tiempo como sea. Para sus hobbies, usted se hace el tiempo como sea. Pero la oración de 7 a 8 en la iglesia, esa no es importante. Total, dedico mejor el tiempo a otra cosa. Es que no me parece importante, yo oro en mi casa. Ya le dije, tiempo personal, oración congregacional, oración de los ancianos. 3 diferentes esferas de oración. La sanidad aquí puede ser tanto física como espiritual. Cuando oramos por los que están afligidos, puede haber alguien que esté enfermo físicamente, pero también puede que esté enfermo del alma, esté atribulado, esté depresiva esa persona afligida. Así que la restauración de las relaciones y la liberación del pecado ocurren cuando nosotros vivimos en humildad, en transparencia y no en aislamiento. Y mire lo que nos comenta Pablo. Hay algunos que estaban enfermos producto de su pecado. No todas las enfermedades son productos del pecado, pero en algunas ocasiones podría ser el caso. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Porque por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y bebe de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Se da cuenta? Que algunos pueden estar enfermos como parte de una disciplina del Señor por su pecado. Ahora, las consecuencias del pecado: enfermedad y muerte, como porque acá en el versículo 30 están muchos enfermos y debilitados, dice consecuencias físicas reales, y muchos duermen. Es un eufemismo para decir que algunos incluso han muerto en su pecado. Así que tenemos 2 casos que menciona el apóstol Pablo: algunos que están enfermos, debilitados, y también algunos, dicen, muchos que duermen. O sea, muchos que murieron producto del pecado. A veces Dios decide disciplinar a alguien
a través de la disciplina de muerte. Y usted me dice, no, pero si eso pasaba en el Antiguo Testamento, no. En el Nuevo Testamento tenemos un caso de una pareja que quiso mentirle al Espíritu Santo. Así que tengamos cuidado. La interpretación más común es que Dios está disciplinando físicamente a los corintios. Ahora, Pablo no dice que toda enfermedad sea castigo, pero sí que en este caso específico algunos estaban sufriendo enfermedad y hasta muerte como disciplina divina por tomar la cena de manera indigna. Así que Pablo, en esta misma línea de unidad y comunidad, exhorta a los Gálatas: mire, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurele con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, y sobrellevad los unos las cargas de los otros. O sea, significa, dice, si alguno fuere sorprendido en falta, en pecado, vosotros que sois espirituales, restáurele con espíritu de mansedumbre. ¿Sabe cuál es el problema de hoy en día? Que a veces las personas que necesitan restauración no tienen espíritu de mansedumbre. Porque uno los va a corregir, los va a sacar del pecado y en vez de reconocer, se enojan. Se van de la iglesia, faltan a la iglesia, piensan que le hacen un daño al pastor, a la iglesia, cuando el daño se lo hace la misma persona. Muchas veces nosotros los líderes somos malentendidos porque nosotros queremos restaurar la vida de las personas, pero las personas se resisten y les falta la cualidad más importante del discípulo, que es que el Señor espera que usted y yo seamos personas enseñables. Que cuando se nos corrige podamos recibir la corrección en humildad, en amor y hacer cambios en nuestra vida. La oración sincera une al pueblo de Dios y trae restauración. Lamentablemente, el individualismo nos puede hacer tener la mentalidad: la vida de mi hermano no es mi problema. Eso no es bíblico. Eso puede ser producto de una sociedad individualista, como muchas veces la sociedad americana es individualista, y también en Latinoamérica ciertas sociedades que pueden ser individualistas, pero la iglesia del Señor rechaza el individualismo, porque estamos llamados para vivir en comunidad. Y recordemos que si tú estás viendo a tu hermano que está pecando y no lo corriges, tú también entras en pecado. Santiago 4:17 le llama el pecado de omisión, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como pecado. ¡Wow! ¿Quién dijo que era fácil vivir en la gracia? Número 4, el poder de la oración del justo. Mire, la oración del justo puede mucho. Elías, el hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, oró fervientemente para que lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Así que Santiago está presentando a Elías como un ejemplo de la oración eficaz. Elías oró con fe y Dios respondió de una manera sobrenatural, mostrando que la oración no depende de la grandeza de un hombre, sino del poder de Dios. Elías oró para detener la lluvia. Mire, y tenemos varios ejemplos de la oración de Elías. Primero, en Primera de Reyes 17, Elías oró y el hijo de la viuda de Serepta resucitó. Había un muchacho muerto y resucitó. Segundo, Elías oró y cayó fuego del cielo en el monte Carmelo y mató a más de 450 profetas de Baal. También Elías oró y después volvió a llover después de los años de sequía. Cuarto, un ángel trae alimento en su depresión, una oración pidiendo que le quitara la vida, pero Dios no le quitó la vida, sino que le llevó a un ángel para que lo alimentara. Y número 5, la oración de revelación en el Horeb, un silbo apacible. Así que la oración del justo, no perfecto,
sino justificado en Cristo, tiene poder porque se conecta con la voluntad de Dios. Así que nosotros podemos orar por otras personas. Número 5 y último, el cuidado mutuo en la fe. Hermanos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que hace volver al pecador del error de su camino, salvará de la muerte y cubrirá multitud de pecados. ¿Se da cuenta de eso? Nosotros estamos llamados para restaurar las vidas de nuestros hermanos. Pero también nuestros hermanos tienen que dejar restaurarse. Porque si hay una persona que resiste la restauración, no hay nada que podamos hacer. Santiago está cerrando este capítulo, recordándonos que la vida cristiana está profundamente ligada a la oración y a la comunidad. Y en toda circunstancia, en sufrimiento, en alegría, en enfermedad, en pecado, en desviación espiritual, debemos someternos a la oración. Cuidarnos los unos a los otros. La oración no es solo una práctica o una disciplina espiritual, sino que es el aliento de la fe, es donde se manifiesta nuestra confianza a Dios y nuestro amor por los hermanos. Quiero darle 3 cosas importantes para que se lleve el día de hoy. Primero, ore en todo momento. El apóstol Pablo dice, oren sin cesar. Así que haz de la oración tu primera respuesta, no tu último recurso. Ora en la prueba, ora en la alegría, ora en la enfermedad. Segundo, vive tu fe en comunidad. Únete al grupo de la oración de la iglesia. Este es el medio de la oración congregacional. Confiesa tus luchas, pide perdón, ora por otros. Y no vivas tu fe en aislamiento, apóyate en tu hermandad, busca hermanos o hermanas maduros en la fe y busca apoyo. Busca a quien rendirle cuentas. En inglés esta palabra es accountability. Accountability, que es cuando tú le das cuenta a alguien, eso es algo bueno. Tiene un partner, un compañero al cual rendirle cuenta, al cual decirle, ¿sabes qué? Necesito que ores por mí, necesito que me ayudes, estoy luchando con eso. Y por último, crea en el poder de la oración. Ore con fe porque Dios es todopoderoso. La oración eficaz no depende de tu elocuencia. Es que yo no sé orar, a veces no tengo las palabras, no importa. No importa si tú no terminaste la primaria o si tienes un doctorado en la universidad, no importa. Dios va a escuchar a un corazón contrito, humillado, con palabras humildes, sencillas. Dios va a escuchar tu oración. Cuando ore, hágalo confiando en la voluntad de Dios. Confíe en el Señor, que Él tiene cuidado de nosotros.